Mohamed Ben Sulayem, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, ha respondido a Christian Horner. Lo dicho, hay un cambio de reglamento a partir del año 2026, tanto de motores como aerodinámico. En ese cambio de reglamento ya sabemos cómo va a ser el motor, todavía no sabemos cómo va a ser la aerodinámica. Y en las últimas semanas, Christian Horner ha sido muy vocal, alertando de que tal y como está planteado el reglamento del 26, puede darse la circunstancia de que encontremos pues unos coches Frankenstein, que se conviertan los Fórmula 1 en un Frankenstein tecnológico que no digo que mate la competición tal y como la conocemos, pero que la transforme en algo muy diferente a lo que sabemos ahora que es la Fórmula 1. Mohamed Ben Sulayem ha hablado y básicamente lo que le ha dicho, bueno, eso es tu opinión, Christian, la respeto, pero el trabajo de la FIA es velar porque todo resulte bueno para los equipos y para el deporte en general. Y claro, yo he empezado a pensar, he empezado a tirar un poquito del hilo y aquí lo que pasa es que hay muchísimo más trasfondo del que parece en estas declaraciones. ¿De dónde vienen esos miedos de Horner? ¿Qué es lo que piensan los demás equipos? Y sobre todo, ¿qué es lo que está alertando Christian Horner? ¿Qué es lo que puede ocurrir en el año 2026 que puede mutar, cambiar, y no quiero decir matar, la Fórmula 1 como la conocemos por completo? Entonces, para esa investigación, lo primero que tenemos que hacer es poner cierto contexto. ¿Cuál es el contexto? Las reglas que ya se han aprobado en el Consejo Mundial del Motor para la Fórmula 1 en el año 2026. De momento lo que tenemos es que vamos a tener un cambio aerodinámico, pero sí que tenemos en claro que va a haber un cambio de motor. Un cambio que, como digo, se aprobó el 16 de agosto del año 2022 en el motor que vamos a tener en el año 2026, en el año 2022, y de hecho es un cambio que ya está publicado tanto como reglamento deportivo como reglamento técnico en la web de la FIA. Este es el reglamento, lo tengo aquí para vosotros, o sea, lo he estado consultando esta mañana. Estas 78 páginas de aquí están publicadas desde el 3 de marzo del año 2023 como reglamento técnico de la Fórmula 1. Y luego también hay otro reglamento deportivo, que por cierto, os digo una cosa, os doy un avance ya de cómo va a ser la Fórmula 1 en el año 2026, que es una cosa de la que me he enterado hoy leyendo un poquito el reglamento. Los coches ya no se van a arrancar más con los arrancadores externos que tenemos hasta ahora. Os lo busco por aquí. Si vamos a la sección Starting the Engine 5.17, lo que dice es que a partir del 2026 el coche tendrá que encenderse con el MGUK. Es decir, ya no vamos a tener la imagen que teníamos antes de los mecánicos enchufando detrás pues una lanceta, ¿no?, que hace girar el eje primario del coche para poner el coche en marcha, sino que ahora serán los pilotos, como hacen en el hueco un poco, a través del MGUK, del sistema ERS, del sistema eléctrico del coche, los que arrancarán el coche desde dentro. Así que supongo que a partir de ahora veremos que los Fórmula 1, a partir del año 2026, tendrán un botoncito para arrancar el coche, lo cual me parece curioso. Es una simple curiosidad, vamos a lo importante, vamos al trasfondo. Lo que estamos diciendo, tenemos un reglamento aprobado para el año 2026 en cuanto a motores, y es un reglamento que se puede resumir en los siguientes puntos, y que es un éxito. En primer lugar, yo creo que el reglamento a priori es un éxito, porque es un reglamento que ha conseguido que Honda se mantenga en la Fórmula 1, que sigan también Mercedes, Ferrari y Renault, y por otro lado ha conseguido la incorporación de Audi y la incorporación de Ford en ese partnership técnico que tiene desarrollando motores con el equipo Red Bull. Ya digo, es un reglamento que a priori convence, ha traído marcas, por tanto también supongo que se tiene que haber hecho ciertas concesiones a esas marcas. Lo importante, ¿cómo van a ser esos motores del año 2026? Recordemos, van a seguir siendo motores V6 turbo híbridos, es decir, con la misma arquitectura que tenemos ahora mismo dentro de la Fórmula 1, pero aquí vienen las diferencias. Por un lado, el ICE, el Internal Combustion Engine, el motor de combustión interna, va a ser más simple, estandarizado y menos potente. Y por otro lado, la parte eléctrica va a ser más simple y más potente, todo con el objetivo de buscar una mayor sostenibilidad económica y medioambiental. Esta es una de las primeras piezas claves. Lo que quiere la Fórmula 1 es sostenibilidad, tanto de dinero y también medioambiental. De hecho, el objetivo es reducir en un 80% las emisiones generadas por los motores de Fórmula 1. ¿Qué es lo que ocurre con el motor de combustión interna? Pues que va a ser más simple y por tanto va a tener menos potencia. Se van a eliminar piezas, por ejemplo las precámaras de combustión que están ahora mismo, pues después de que las introdujera Mercedes, muy dentro de la Fórmula 1 actual, se van a eliminar por completo, se van a estandarizar ciertas piezas y todo ello lo que nos va a dar es que tenemos un motor de unos 500 caballos de potencia aproximadamente frente a los 800 de potencia que tenemos ahora mismo. Hay otro tema, tenemos combustibles 100% sintéticos. No son los combustibles que hay ahora, tendrán que estar hechos en material y con materiales y fuentes 100% sintéticas.
o reciclables, etcétera, etcétera, lo cual también es un desafío para la gente que quiera proveer de combustible a la Fórmula 1, y además se va a reducir la cantidad de combustible que se va a utilizar por carrera de los 100 kilos que tenemos actualmente a 70 kilos a partir del año 2026. Claro, con todo esto, de nuevo, tenemos un motor de combustión interna con su parte de turbo, etcétera, etcétera, menos potente, 500 caballos. Los Fórmula 1 ahora mismo están alrededor de 1000 caballos, entonces, ¿cómo compensamos esto? Pues con la parte eléctrica, que será más potente y también más simple. En primer lugar, se elimina el MGUH, no me quiero poner muy técnico, pero el MGUH es básicamente el generador eléctrico que hay conectado al turbo, que está conectado a la turbina y que gira con ella, regenera energía, esa energía va a la batería, luego evita el turbo lag, etcétera, etcétera. Es una cosa súper compleja que no está muy relacionada con lo que pasa en la calle, así que eso se quita. Y, ojo, el MGUK, el ERS, el motor eléctrico, triplica potencia. Pasa de 163 a 457 caballos. Todo esto ya lo sabemos. Todo esto lo sabemos desde agosto, del año pasado. Lo único que quiero es poner en contexto para entender la cifra clave y el motivo de la preocupación de Christian Horner. La cifra clave es esta: 50-50. ¿Qué quiere decir 50-50? Que si hemos dicho que el motor de combustión interna ahora es menos potente y el motor eléctrico es más potente, y queremos que los Fórmula 1, nos aseguran que los Fórmula 1 del año 2026 seguirán teniendo el mismo nivel de rendimiento, los motores, el mismo nivel de potencia, obviamente el motor de combustión interna, lo que pierde, queda compensado con la parte eléctrica. 50-50. 50 parte de la potencia en una vuelta vendrá por parte del motor de combustión interna, 50% de la potencia vendrá de un motor eléctrico. Simplificando mucho y dando un titular que podéis decirme incluso que puede ser un pelín excesivo, es convertir a un Fórmula 1 actual en mitad de un Fórmula E. En un Fórmula E el ratio es 100%, 0-100. No hay nada de combustión y es 100% eléctrico. Aquí estamos hablando de 50-50, es decir, 50 motor de combustión, 50 parte eléctrica. Esto es una auténtica revolución, porque ahora mismo los motores de Fórmula 1 se están moviendo en un ratio 80-20. 80 de la parte de combustión y 20 de la parte eléctrica. Con estas cifras encima de la mesa, claro, hay muchas implicaciones. ¿Qué significa aspirar a este 50-50, que es la clave de todas las quejas y la clave de todos los miedos? Que vamos a tener que depender mucho más de las baterías a lo largo de una vuelta. La dependencia de la parte eléctrica es mucho mayor. Vamos a tener que tener baterías mayores y, por tanto, más grandes, más capacidad, más peso para los coches. ¿Cómo se van a tener cargadas esas baterías al inicio de la vuelta incluso? Pues esa es una gran pregunta. Porque ahora mismo, incluso teniendo ese ratio 80-20, con el sistema ERS, hay muchas veces en las que no empiezan la vuelta con la batería cargada al completo. Si de repente ya no es un 20%, sino el 50% de la potencia durante una vuelta que te da el motor eléctrico, lo tienes que tener en una batería, ¿cómo vas a tener esa batería cargada al principio de la vuelta? ¿Cómo vas a hacer que esa batería te dure durante toda la vuelta cuando además ni siquiera tienes el MGUH ayudándote? ¿Qué va a pasar en circuitos de pura potencia, por ejemplo, como sería Monza o como sería Spa-Francorchamps, donde tienes más de un 70% del porcentaje total de la vuelta con el acelerador a tope? Es mucha potencia eléctrica la que te tiene que dar el motor eléctrico y la que te tiene que aguantar la batería para poder seguir en los límites de rendimiento en los que estamos ahora. Me podéis decir, vale, un Fórmula E tiene 350 kilovatios de potencia máxima y hacen una carrera entera con ella. Sí, salvedades. La Fórmula E solo llega a esa potencia máxima de 350 kilovatios en clasificación a una sola vuelta y durante los 4 minutos de attack mode que se permiten durante la carrera. Es decir, podríamos llegar a la paradoja de que veamos una Fórmula 1 en la que la clasificación es muchísimo más rápida que la carrera, porque en clasificación sí tienes el pico de potencia, pero durante la carrera obviamente vas a tener que hacer un montón de gestión para poder aprovechar esa energía que tienes en la batería y para que te pueda dar ese caballaje extra para cumplir ese 50-50. Entonces, ¿dónde viene el grito de Red Bull? El miedo de Red Bull. Me encanta cómo va a quedar este cutre shop. Me encanta. Ya lo hemos comentado aquí, en el canal de Twitch de soymotor.com, el miedo principal que tiene Christian Horner y que tiene el equipo Red Bull es que se pueda utilizar el motor de combustión interna para recargar la batería. Y aún más, lo último que dijo Christian Horner, y donde está ahora mismo puesto todo el foco,
es que después de haber probado Verstappen en el simulador, después de haber empezado a hacer los primeros test con los motores del año 2026, él cree que los pilotos podrían verse obligados a bajar marchas en plena recta para poder cargar las baterías. Claro, estamos hablando de que el motor de combustión interna solamente tendría 500 caballos, vamos a hacer un 50-50 real. 500 caballos del motor de combustión interna, 500 caballos del motor eléctrico. Llega un momento de velocidad punta máxima en la recta, en las que estás al tope de revoluciones, o no has llegado todavía al tope de revoluciones, necesitas cargar de alguna forma las baterías para que te den el chute final de electricidad en la recta o para que te duren durante el resto de la vuelta. Entonces, claro, lo que dice Horner es que lo que ellos han visto por simulaciones, lo que ha visto Verstappen en el simulador y tal, es que bajen marcha durante la recta, que peguen una reducción a máximas revoluciones para que ese giro de máxima revolución del eje primario del motor recargue la batería y por tanto eso dé más energía a esa MGUK que tendrá que proporcionar el 50% de la potencia a lo largo de la vuelta. Claro, eso de repente hace muy difícil comprender ciertas cosas. Estamos diciendo que queremos reducir las emisiones a un 80%. Estamos diciendo que queremos funcionar una carrera entera con 70 kilos de combustible en lugar de 100. Si tú metes una reducción a máxima velocidad en mitad de recta, lo que haces es subir las revoluciones, el piloto sigue con el pie a fondo, estás consumiendo más. No solamente eso, lo que estás haciendo es llevar las piezas móviles, el motor de combustión interna, al límite. Significa que incluso se pueden romper más motores de combustión interna. ¿Cómo casa eso dentro de la reducción de piezas y la reducción de costes, reducción de emisiones que queremos hacer? Todo esto, de nuevo, son palabras de Christian Horner. Es el miedo que él tiene. Y es lo que estamos recogiendo y es toda la queja que ha tenido a la que ha contestado Mohamed Ben Sulayem. Y el miedo de Christian Horner es que se pueda dar esa situación en la que los pilotos tengan que reducir marcha en mitad de la recta para tener que recargar la batería y que se dé esa potencia eléctrica extra. Y que, para que los coches puedan adecuarse a las necesidades de propulsión que tengan los nuevos Fórmula 1 del año 2026, que la Fórmula 1 del 26 se convierta en una especie de Frankenstein tecnológico. Esta me da mucho miedo, perdón. Este cutrecho me da muchísimo miedo, tío. Ay, me da mucho miedo. Pero bueno, lo que dice Christian Horner básicamente es eso, que creen o que tienen miedo en Red Bull que el coche se pueda convertir en un Frankenstein tecnológico porque, claro, los coches tendrían que utilizar, según Horner, una aerodinámica activa para reducir el drag en la recta y que al menos no penalice tanto la falta de potencia o esa mayor necesidad de potencia por la parte eléctrica del motor. Es decir, tendríamos unos alerones que en recta bajarían, imagino, para reducir el drag al máximo y que el coche no tenga esa resistencia al avance, para ayudar al motor un poquito más. Y cuando lleguemos a las curvas, se vuelvan a poner otra vez derechos o se vuelvan a poner en la incidencia normal para generar carga aerodinámica. Claro, ¿qué significa todo eso? Que tendremos menor efecto del rebufo, si eso acaba sucediendo, porque al final el rebufo se produce cuando el coche de delante tiene una barrera aerodinámica que tú detrás no tienes. Por otro lado, tendremos menor efecto por parte del DRS. Y por otro lado, tendremos coches más pesados. Primero, porque habría que ver cómo se hacen esos elementos móviles. Y segundo, por todo el tema que estábamos comentando. Primero, de las baterías. Y segundo, también, porque al tener una batería mayor se añade peso. Esa batería y ese motor y esa parte eléctrica más grande necesita más refrigeradores. Por tanto, eso añade más peso. Y luego hay otra cosa. Ahora mismo, uno de los quebraderos de cabeza es cómo hacemos para regenerar toda la energía que se necesita para cumplir con ese 50%, con ese 50-50 del que está hablando la FIA, en el que insiste sí o sí Mohamed Ben Sulayem. Una de las cosas que se ha puesto encima de la mesa es pues hacer como en la Fórmula E y poner un generador eléctrico en el eje delantero, que no sé si sería motor, supongo que sería generador eléctrico. Pero claro, si tienes que poner un motor, a efectos prácticos es un motor, lo que pasa es que invertido, no apoyando potencia, sino recargando de la frenada. Eso ya es peso. Se estaba hablando de que mínimo, decía Horner, que por el tema de los refrigeradores y demás, ya le metes 30 kilos más al coche. Cuando lo que había dicho la FIA era que los coches del año 2026 iban a ser más ligeros que la generación actual. Entonces, hay cosas que no empiezan a casar.
¿Y qué es lo que está pasando? Pues que estamos ya en agosto del año 2023, esto se inicia en el 2026, quedan 2 años y medio, como digo, el reglamento ya se ha certificado, todo el mundo está empezando a hacer pruebas, está viendo los bancos de potencia, está empezando a desarrollar esos motores y está saliendo la rata. Y la gente se está poniendo nerviosa. Y ahí es donde está la demanda que hace Red Bull y la guerra abierta. Porque, de nuevo, el problema principal que encuentra Red Bull es ese 50-50 y lo que piden ellos, lo que pide Christian Horner, es bajar un poquito menos, es ajustar, estos son palabras literales de Christian Horner, un 5 o un 10%, hacer que el ratio sea 55-45 o un 60-40. No es un gran cambio, pero tendría un efecto significativo. Debería poder adecuarse a los circuitos y ello nos permitiría evitar recurrir a la aerodinámica activa. Esto es lo que propone Christian Horner. De nuevo, cuando hay un cambio de reglamento, tenemos que entender siempre que hay una intención política detrás. ¿Por qué está pidiendo también esto Horner? Porque él, a partir del 26, pierde a Honda como suministrador de motores. Honda se lo lleva a Aston Martin. Y él va a tener los motores Red Bull. Es Red Bull Powertrains con la ayuda de Ford. Claro, Ford debuta en Fórmula 1 a efectos prácticos. Y la preocupación no es el motor de combustión interna. El motor de combustión interna sí que a lo mejor en la cámara de combustión pueden hacer ahora algunas triquiñuelas porque principalmente están ahora puestas en la precámara de combustión, pero en general va a ser un motor más simple, el motor de combustión interna, y menos potente, por tanto también hay menos opción a que pueda haber algún fallo de fiabilidad, más allá de si se cumplen esos pronósticos de que baje en marcha a final de recta y vayamos muy sobre revolucionados durante toda la vuelta. La cuestión es que, claro, Ford no tiene experiencia haciendo la parte eléctrica de la Fórmula 1, que es donde ha estado la rata durante todos estos años. La fiabilidad y el diferencial de rendimiento ha llegado desde el 2014 hasta ahora porque Mercedes hizo una parte híbrida muy buena, porque la gente no era capaz de hacer el MGUH, de hecho por eso se elimina, porque se le rompían los motores, porque no generaban bien la electricidad, porque el deployment, por ejemplo, la entrega de potencia no era la correcta. En el caso de Renault tenían un montón de problemas con eso. Claro, de repente Ford se encuentra en la diatriba de, oye, yo voy a tener que hacer una parte eléctrica incluso más potente, incluso más importante para lo que va a ser el coche de 2026 que el actual. Redúceme aquí. Y yo creo que esa es la carta que está jugando Horner, más allá de que, os digo una cosa, sin entrar en teorías conspiratorias, viendo cuáles son los argumentos que esgrime el propio Horner, a mí también me da un poquito de miedo que se nos haya ido la pinza con el 50-50. Creo que es demasiado optimista. Creo que es un objetivo demasiado optimista. Pero la cuestión es esa, que Horner está pidiendo ajustar. Que las reglas que se habían establecido, que se han votado, que tardaron, como dijo Mohamed Ben Sulayem, 18 meses en parirse, se reajusten. Y que pasemos del objetivo 50-50 a un 55-40 o a un 60-40, hablando incluso de algo que se pueda ajustar durante las carreras. Esto es lo que ha ocurrido, estas han sido declaraciones, no es última hora, pero hay que entenderlo todo en el contexto y por eso quería ahora aprovechar el parón veraniego para hacer esta sección, para ver un poquito qué nos depara el futuro. Estas son declaraciones, negociaciones que se han ido ocurriendo durante los últimos grandes premios. Esto es lo que ha dicho Christian Horner y la primera oposición, por supuesto, como siempre, ha sido Mercedes. Ha llegado Toto Wolff y ha dicho 999, zero chance. 0 opciones. No. Toto Wolff no quiere. Mercedes se cierra en banda a las peticiones de Red Bull. Han sido reglas acordadas, dice Horner. No vamos a permitir que se pongan en discusión. Así que ahora mismo lo que vemos es el nacimiento de dos bandos. Un bando, el de Red Bull, que pide reajustar el reglamento de motores del año 2026 para cambiar ese 50-50, para quitarle importancia al motor eléctrico por miedo a convertir la Fórmula 1 en una Fórmula 1 Frankenstein. Por otro lado, el equipo Mercedes que dice, no, eso no va a pasar, hemos hecho reglas, estas reglas son las que han permitido que gente como Audi entre, todos estábamos de acuerdo y vamos a tirar con ella. Y en medio de ello, pues está Frédéric Vasseur, está el equipo Ferrari que está un poco mirando, como en un partido de tenis, a ver por dónde calienta más el sol, a ver por dónde puedo sacar yo rédito, y Frédéric Vasseur es menos categórico, menos beligerante, más abierto al diálogo que su homólogo de Mercedes, que Toto Wolff. Y lo que dice Frédéric Vasseur, lo que ha dicho en las últimas semanas, ha sido que sí nos preocupan las simulaciones, ahora que todo el mundo está probando ya en el banco de pruebas el motor del año 2026, si nos preocupan las simulaciones, podemos cambiar algo pequeño, como un 5%, y el efecto sería enorme. No hace falta volver al 80-20, es decir, encontramos a Red Bull, y Red Bull será Red Bull más Alfa Tauri, seguramente, con la petición de cambiar. No piden una revolución, Christian Horner no está pidiendo tampoco volver al 80-20, que estaba diciendo que tenemos ahora mismo. Ellos piden ese reajuste para hacerlo un 55-45 o un 60-40. Y el propio Fred Vasseur dice, ok, vamos a hacer un 55-45. Si las simulaciones
nos dicen que vamos a estar en un problema, no pasaría nada por reajustar. Que son muy interesantes las palabras de Vasseur, porque además le preguntan, oye, ¿estaríais a tiempo de hacerlo? ¿Se vería comprometida el desarrollo del coche y del motor del 2026 para hacerlo? Y decía Vasseur que todavía estamos a tiempo. Eso también establece un pequeño marco temporal. Todavía estamos a tiempo, quedan 2 años y medio, y ese cambio, ese reajuste 55-45, no sería algo increíblemente... No sería una gran modificación en la arquitectura del motor, en lo que tienen técnicamente desarrollado, y sí que de cara a lo que es la entrega de potencia a lo largo de una vuelta, podría hacer una diferencia importante, sustancial. Es lo que dice Vasseur. Ellos podrían estar de acuerdo, pero por otro lado está la oposición de Mercedes, y por otro lado, y por eso quiero hablar hoy de ello, son las declaraciones, estas sí de última hora, de los últimos días, de Mohamed Ben Sulayem, respondiendo a estas críticas, a estos miedos de Christian Horner, y la FIA dice que no. La FIA, de momento, se sigue reafirmando. Ha dicho Mohamed Ben Sulayem que Christian puede tener su opinión, él lo respeta mucho, pero que el objetivo de la FIA es velar por el bienestar del reglamento, por el bienestar económico, político, medioambiental de la Fórmula 1 y de todas sus partes. Aquí, por supuesto, creo que hay una fuerza muy importante que es Audi, que sin duda ha entrado en la Fórmula 1 por lo que ha visto en este reglamento del año 2026, y Ben Sulayem se sigue escudando en la agenda que tiene la FIA para el año 2026. Lo que dice Ben Sulayem es lo que tenemos aquí puesto. El objetivo es una reducción del 80% de las emisiones, que tiene que venir esa reducción por parte de coches más ligeros, motor de combustión, batería, aerodinámica y combustibles. Todo junto es lo que marca la diferencia, y si nos dejamos atrás un aspecto, no conseguiremos el objetivo. Así que Mohamed Ben Sulayem, de momento dice, quéjate lo que quieras, Horner, no vamos a cambiar. No se va a reajustar el motor del año 2026, se va a seguir con ese plan 50-50, y claro, las declaraciones de Mohamed Ben Sulayem, si las leemos despacito, analizamos cada frase y qué es lo que significa, te deja entrever un poquito, pues, cómo van a ser los coches del año 2026, que son cosas que ya sabíamos desde el año 2022, que se aspira a tener unos coches más pequeños, que se aspira a tener menos drag, que se aspira a tener más eficiencia, que se aspira a unos motores 50-50, pero aquí Mohamed Ben Sulayem te está diciendo, oye, a 2 años y medio, más o menos tenemos clara cuál va a ser la línea. ¿Por qué? De nuevo, reducción del 80% de las emisiones. Tiene que venir por parte de coches más ligeros. Perfecto. ¿Cómo vas a hacer coches más ligeros? Si tienes más parte eléctrica, pues no te quedan más narices que hacer coches más pequeños. Que por otro lado era algo que la Fórmula 1 también había dicho. Vamos a tener coches más pequeños en la Fórmula 1. Eso, por tanto, va a reducir superficies aerodinámicas, coches más eficientes por el motor de combustión interna. Olvidaos, va a haber 70 kilos de combustible, serán 100% de material sintético y van a ser 500 caballos. Va a ser ese 50-50. Batería, ahí está la otra parte de ese 50-50. Y aerodinámica. ¿Qué quiere decir el tema de aerodinámica? Pues que va a haber una aerodinámica, yo creo, muy eficiente. No creo que veamos grandes alerones. Se reducirán, imagino, bastante el tema de los aletines. Y cuidado que esto de aerodinámica no esté abriendo la puerta de verdad a la aerodinámica activa. Y están empeñados en eso. Dice el propio Mohamed Ben Sulayem que a lo mejor es un poco ambicioso, pero que ese es el objetivo. Yo tengo miedo. Yo os voy a ser sincero. Ya esto es una burbuja de opinión personal. Evidentemente sé por qué se queja Horner. Sé cuál es la estrategia política que hay detrás. El hecho de que ahora mismo casi esté en solitario me hace pensar más todavía en ese argumento de una estrategia política. Pero cuidado. Cuidado, porque lo que estamos intentando hacer es muy complicado. Que la Fórmula 1 ya sufrió muchísimo cuando se metieron los motores V6 turbo híbridos, que ahora ya nos parecen que son pan comido. Esto es una revolución mayor que ello incluso. Porque aquí tenemos un 50% de la actuación del motor durante la vuelta por parte eléctrica, ¿eh? Un 50% de la potencia de ese motor va a venir por la parte eléctrica. Ahora es un 80-20. Y nos ha costado, Dios y ayuda, terminar con los problemas mecánicos, igualar rendimientos, que todavía ni siquiera están igualados, abaratar costes, porque estos motores fueron carísimos de producir y carísimos de vender también, y sobre todo también con la reducción de espectáculo sonoro
que trajeron los motores V6 turbo híbridos. Es verdad que la pérdida de sonido viene más por el turbo que por la parte eléctrica, porque el turbo al final, al aprovechar los gases del escape, efectivamente deja que salga menos aire por el escape y por tanto que eso truene menos, es así. Pero de la misma manera, con más parte eléctrica, con un turbo que todavía seguirá funcionando a un alto régimen como el que tenemos ahora, pero un motor de combustión interna todavía más pequeño, a mí la lógica me hace pensar, sonarán menos. Stefano Domenicali y Mohamed Ben Sulayem dicen que no. Esa es otra noticia que podemos tratar otro día. Dicen, no, queremos coches que suenen más y que sean más espectaculares y no sé muy bien cómo lo van a hacer. Y el desafío del 50-50, a mí sobre todo, ese 50-50, me parece mucho. Me parece mucho. Ya vimos cosas extrañas en su momento de, por ejemplo, recuerdo en 2014... no aprovechar al máximo las revoluciones del motor en los primeros años de Fórmula 1 híbrida, porque el par que te daba el turbo era mejor que lo que te daba la revolución a máxima revolución. Obviamente un motor de atmosférico como el que había hasta el año 2013 lo tienes que llevar alto de vueltas para que te dé el máximo en la curva de par. La curva de par en un motor turbo es diferente y por eso se reducía, se limitaron las revoluciones a 14.000 y aún así se cambiaba muchas veces a 11.000 y media, a 12.000, que sonaba fatal el coche y era terrible. No sé si es tan exagerado lo que va a pasar como lo que dice Horner, de que reduzcan en mitad de la recta, pero a mí eso me mataría. Me mataría estar escuchando un onboard y de repente, antes de la frenada, escuchar cómo van con el acelerador a tope y bajan ya una marcha. Pero me da miedo. Me da miedo que nos estemos planteando un reto tecnológico tan grande que ni siquiera la Fórmula 1 sea capaz de cumplirlo. Porque absolutamente la Fórmula 1 tiene que tener relevancia con la calle. De momento todo es un éxito porque ahora mismo han entrado dos marcas nuevas y supongo que cuando dos marcas entran saben también que no se van a disparar los costes y que tecnológicamente no va a ser una quimera, pero aún así me da miedo que la aspiración... que estemos intentando volar demasiado cerca del sol y que se nos quemen las alas. Me da ese miedo. Veremos cómo evoluciona la situación, pero lo que está claro es que va a haber más capítulos de esto. Eso sí que os lo puedo decir. Creo que va a haber más capítulos de esto porque se acerca el momento, porque la gente ya está desarrollando el motor y está haciendo pruebas, y porque ahora es donde están empezando a salir los problemas de verdad. Y todavía estamos a tiempo como para que alguien pueda reclamar, se cambien las reglas y alguien gane un rédito político o gane un rédito deportivo. Pero mama miedo. Mama miedo lo que podemos tener. Y sobre todo, esto me indica que siguen en negociaciones muy profundas y que por eso no se publica aún cuál es el reglamento aerodinámico para el 2026. Porque no saben cómo van a ser esos coches. Porque hasta que no terminen de entender cómo van a ser esos motores, e incluso hasta que se termine de negociar el último detalle final, aunque esto, ratifico, ya lo ha pasado el Consejo Mundial del Motor y está publicado en la web de la FIA, el reglamento técnico y deportivo de los motores del 26 está ya publicado en la FIA, el deportivo es el tema de gastos. Como todavía estamos en negociaciones y como todavía nadie sabe muy bien cómo son estos motores, seguramente haya que actuar en consecuencia en cuanto a aerodinámico y creo que por eso no se está diciendo nada. Porque no nos han dicho ni media palabra, solo coches más ligeros y coches más pequeños. Demuéstramelo. Sácame un gráfico ya, sácame un render. No te pido ni una maqueta, sácame un render de cómo van a ser los coches del 26. ¿Por qué no lo habéis hecho todavía? Porque todavía están pensando en cómo van a ser. Entonces, el polvorín político que hay ahora mismo es bastante espectacular. Y acordémonos de esto, porque la gente que se está peleando entre ellos son los que no pueden pelear contra los demás. Es decir, Alpine ahora mismo ha echado a su cúpula. Ferrari está en un año de transición. ¿Vosotros creéis que Alpine y Ferrari ahora mismo están en condiciones de hacer peso político dentro, de hacer lobby dentro de la FIA para poder cambiar el reglamento? Están peleándose entre ellos. ¿Quiénes están con cierta estabilidad? ¿Quiénes tienen un proyecto a largo plazo? Mercedes, Red Bull, que son los dos más vocales, de hecho. Y te diría que incluso Aston Martin, que por otro lado tiene el patrocinio de Aramco, que es uno de los principales, o si no el principal suministrador postulado para suministrar a Fórmula 1 a partir del año 2026 con esos combustibles renovables, con esos combustibles más ecológicos.